50 vikingos atrapados durante 4 semanas en un barco largo, sin baños modernos, sin cloacas, sin agua limpia almacenada y aún así sin una sola epidemia mortal registrada. Tenían un sistema de gestión de residuos tan brutalmente efectivo que la ciencia tardó 1000 años en comprenderlo. En los próximos 16 minutos descubrirás 3 secretos que ningún libro de historia te reveló. Primero, la técnica de eliminación inmediata que desafía toda lógica sanitaria moderna. Segundo, un diseño arquitectónico naval tan revolucionario que la Marina actual todavía estudia sus principios. Y tercero, el descubrimiento arqueológico de 2020 en Noruega que obligó a reescribir todo lo que creíamos saber sobre higiene vikinga. Pero antes de continuar, escanea el código QR que aparece en pantalla para suscribirte a Vikingos sin Censura y no perderte los próximos secretos que nadie te contó. Ahora, la primera revelación comienza con algo perturbador. Los barcos largos no tenían baños. Imagina 30 metros de largo por apenas 5 metros de ancho. Eso era un barco largo vikingo. En ese espacio abierto, completamente expuesto a los elementos, viajaban entre 40 y 80 hombres durante 2 a 6 semanas sin tocar tierra firme. Navegar el Atlántico Norte significaba enfrentar temperaturas del agua entre -2 y 10 grados centígrados, con olas que salpicaban constantemente la cubierta donde dormían, comían y realizaban todas sus necesidades fisiológicas. Ahora compara esto con los navíos medievales que vinieron apenas 200 años después. Las crónicas históricas registran epidemias devastadoras de disentería y cólera que mataban hasta el 40% de las tripulaciones en viajes largos. Las flotas españolas del siglo XVI perdían más hombres por enfermedades intestinales que por tormentas o combate. Pero aquí está lo perturbador. Las excavaciones arqueológicas de los barcos de Oseberg en 834 después de Cristo, Gokstad en 890 y el más reciente descubrimiento de Gjellestad en 2020 revelaron algo increíble. 0 instalaciones sanitarias permanentes, ni letrinas, ni compartimentos cerrados, ni contenedores de residuos, absolutamente nada. ¿Cómo es posible que 50 hombres sobrevivieran un mes entero en un espacio más pequeño que un autobús moderno, sin baños, sin sistemas de drenaje, sin contaminarse masivamente y morir? La respuesta está en 4 estrategias que se complementaban de forma brutal y perfectamente sincronizada. La primera técnica vikinga era tan radical que parece contradictoria. La ausencia total de instalaciones sanitarias no era un defecto del diseño, era el diseño mismo. Los barcos largos deliberadamente no tenían letrinas, compartimentos cerrados, ni contenedores permanentes de residuos, y esto salvó miles de vidas durante 300 años de expansión nórdica. La razón científica es devastadora. Cualquier estructura cerrada en un ambiente marino acumula humedad del aire salado más el calor corporal de decenas de hombres, creando el caldo de cultivo perfecto para patógenos mortales. Los vikingos nunca supieron de bacterias, pero observaron una verdad brutal. Los barcos con espacios cerrados apestaban y mataban a sus tripulaciones. La evidencia arqueológica es contundente. El barco de Oseberg, excavado en Noruega y datado en 834 después de Cristo, fue analizado tablón por tablón, 0 estructuras sanitarias. El barco de Gokstad, de 890, fue sometido a escaneos tecnológicos modernos con la misma conclusión perturbadora. Y el descubrimiento más reciente, el barco de Gjellestad en 2020, fue explorado con radar de penetración terrestre antes de excavarlo. El patrón se confirmó nuevamente: ningún compartimento sanitario. Ahora compara esto con los datos medievales.
Navíos posteriores, con letrinas cerradas, sufrían índices de mortalidad por enfermedad entre 30 y 40% en viajes largos. Mientras tanto, las sagas vikingas registran detalladamente muertes por tormentas, combates y ahogamientos, pero prácticamente no mencionan epidemias sanitarias a bordo. Este silencio histórico es ensordecedor. El diseño seguía 4 principios arquitectónicos precisos. Primero, estructura completamente abierta, sin cubiertas inferiores, sin compartimentos sellados, todo el espacio interior visible desde cualquier punto. Segundo, borda baja de apenas 50 a 70 centímetros de altura, permitiendo acceso inmediato al agua del mar en cualquier lugar del barco. Tercero, el sistema de construcción llamado planking clinker, donde los tablones de madera se superponen ligeramente, creando un casco que permite drenaje constante del agua de mar que salpica durante la navegación. Cuarto, ventilación perpetua. El viento oceánico atravesaba el barco 24 horas al día, los 7 días de la semana, haciendo físicamente imposible la concentración de olores o vapores orgánicos. Los estudios microbiológicos modernos de 2019 confirman lo que los vikingos descubrieron empíricamente. Ambientes marinos con flujo de aire constante reducen la proliferación bacteriana hasta un 85% comparado con espacios cerrados. Además, la temperatura del agua del Atlántico Norte, entre 4 y 10 grados centígrados, inhibe naturalmente el crecimiento de bacterias peligrosas como Escherichia coli y Salmonella. El impacto de este diseño minimalista es filosóficamente revolucionario. Convirtieron el mayor riesgo sanitario aparente, la ausencia total de baños, en su ventaja estratégica más letal, la imposibilidad estructural de crear zonas de contaminación estancada donde las enfermedades pudieran incubarse y propagarse. La segunda capa del sistema vikingos era brutalmente simple. Todo lo que salía del cuerpo debía salir también del barco, y hacerlo lo más rápido posible. Esta técnica número 2 era un protocolo de eliminación directa al mar, pensado para que ningún residuo se quedara el tiempo suficiente como para convertirse en un problema sanitario. Las sagas islandesas ya dejaban pistas claras. En relatos como la saga de Egil Skallagrimson se mencionan necesidades hechas al lado del barco, una frase que, leída con ojos modernos, describe exactamente lo que estaban haciendo: usar la borda como único baño oficial. No hay descripciones de rincones fétidos ni de espacios cerrados, inundados de desechos, y esto encaja con otro tipo de evidencia. Los análisis de sedimentos en sitios costeros vikingos muestran ausencia de acumulación fecal asociada a restos de barcos, lo que indica que los residuos no se almacenaban, se expulsaban al mar de inmediato. El sistema operativo funcionaba en 3 fases. La fase 1 era la eliminación individual. Cada tripulante usaba la borda del barco directamente, sujetándose con una mano a los obenques, esas cuerdas laterales que tensaban el mástil, mientras sacaba el cuerpo hacia afuera, literalmente colgando sobre el agua helada. El momento preferido para hacerlo no era cuando el barco estaba quieto, sino precisamente durante la navegación activa, porque el movimiento del casco y las corrientes marinas garantizaban una dispersión instantánea de cualquier residuo. En un barco de 40 hombres, esta práctica estaba casi coreografiada. Una rotación natural aseguraba que todos tuvieran acceso sin crear filas peligrosas ni acumulaciones en un solo punto. La fase 2 entraba en juego solo en emergencias, tormentas brutales, noches extremadamente frías o momentos en los que asomarse por la borda significaba arriesgar la vida. En esas situaciones usaban pequeños barriles de madera como contenedores temporales. Eran barriles de roble con tapas ajustadas, de forma hermética improvisada, suficientes para contener el olor durante unas horas. La regla crítica era implacable:
Vaciar todo al mar en menos de 6 horas, jamás almacenarlo a largo plazo. En hallazgos como los barcos de Skuldelev, algunos barriles muestran marcas y residuos que apuntan a este tipo de uso secundario más sucio, pero siempre temporal. La fase 3 no dependía de los vikingos, sino del propio océano. El Atlántico Norte tiene un volumen de unos 41,5 millones de kilómetros cúbicos de agua, y corrientes como la del Golfo mueven alrededor de 150 millones de metros cúbicos por segundo. En una escala así, cualquier residuo orgánico expulsado por un puñado de barcos se diluía en proporciones cercanas a 1 entre 100 millones en cuestión de minutos. La sal marina, con una salinidad media del 3,5%, actuaba además como desinfectante natural, dañando las membranas de muchas bacterias y dificultando su supervivencia. La ciencia moderna respalda este instinto. Estudios oceanográficos recientes muestran que los residuos orgánicos en mar abierto se biodegradan en un plazo de 48 a 72 horas, gracias a la acción combinada de bacterias marinas, oxígeno disuelto y movimiento constante del agua. Sin acumulación en un mismo punto y sin recipientes estancados, prácticamente no hay vectores estables para que una enfermedad intestinal se vuelva epidémica dentro de un barco. El contraste con otras civilizaciones es brutal. En la Roma antigua, las cloacas en tierra eran un prodigio de ingeniería, pero en los barcos la realidad era distinta. Los residuos acababan muchas veces en la sentina, ese compartimento inferior donde se mezclaban agua sucia, restos orgánicos y excrementos. Ese caldo oscuro y caliente era el lugar perfecto para que prosperaran patógenos como la bacteria que causa la fiebre tifoidea, enfermedad común en flotas posteriores. Los vikingos aplicaron exactamente la estrategia opuesta. Ningún fondo donde se acumulara nada, todo fuera, todo al mar. Detrás de esta técnica no había tecnología, había disciplina colectiva. En una comunidad de guerreros hacinados en un casco de madera, la regla no escrita era simple y definitiva. Lo que entra en tu cuerpo sale del barco inmediatamente. No era solo higiene, era supervivencia compartida. Un solo hombre que rompiera esta norma ponía en riesgo a todos, y en una cultura donde el honor y la cooperación definían quién volvía vivo a casa, muy pocos se atrevían a desafiar una ley que, aunque nadie podía explicar con microbios, todos entendían con el olfato y la experiencia. La tercera técnica que mantuvo vivos a los vikingos en los barcos largos no era de madera ni de hierro, era humana. Higiene personal estricta y disciplina colectiva implacable. Para entenderla, primero hay que destruir un mito moderno muy cómodo, el del vikingo sucio y descuidado. Las tumbas de barcos han revelado peines finos, pinzas de depilación y raspadores personales, lo que indica una cultura obsesionada con el cuidado del cuerpo, no con el descuido. Las sagas mencionan el Laugardagr, el día del baño, equivalente a nuestro sábado, y en la ciudad vikinga de Jorvik se han encontrado restos de jabones hechos con grasa animal y ceniza de madera, diseñados para desengrasar la piel y el cabello. En un barco largo, esa mentalidad se convertía en protocolo diario. Cada amanecer, cuando el sol apenas cortaba la niebla del Atlántico Norte, los hombres se inclinaban sobre la borda para lavarse manos y cara con agua de mar. No sabían nada de sodio, cloro ni moléculas, pero la sal marina tiene propiedades antisépticas que dañan las membranas de muchas bacterias superficiales. Usaban trapos de lana áspera empapados en agua salada y a veces arena fina recogida de playas o riberas como exfoliante natural. Esa arena actuaba como papel de lija primitivo, arrancaba parásitos, suciedad incrustada y capas de células muertas que podían convertirse en caldo de cultivo. En un entorno donde no puedes dejar de sudar ni un día, raspar y lavar,
era la diferencia entre una piel sana y infecciones que podían volverse mortales. La ropa era la segunda línea de defensa. La lana dominaba el guardarropa vikingo por una razón sencilla. Se mantiene cálida, incluso húmeda, se seca relativamente rápido y posee ligeras propiedades antibacterianas naturales gracias a la lanolina. A bordo, cada pieza de ropa tenía un ciclo. Se usaba 3 a 5 días, dependiendo del clima, y en la primera parada en costa se lavaba a fondo en agua dulce de ríos o arroyos. Durante esas paradas, las camisas, calzas y mantos se colgaban sobre arbustos, rocas o incluso sobre los remos para secarse al sol y al viento. Una prenda empapada de sudor y suciedad no era solo incómoda, era un riesgo colectivo, y la presión social lo dejaba claro. Quien no cuidaba su ropa, tampoco cuidaba a sus compañeros. El tercer pilar era la disciplina del espacio compartido. En un casco de madera con 40 a 80 hombres armados no había lugar para descuidos higiénicos. Existía un código no escrito pero ferozmente respetado. Jamás orinar en la zona donde se duerme, jamás vomitar en el interior si se puede alcanzar la borda, limpiar de inmediato cualquier derrame de comida antes de que fermente y atraiga insectos o genere olor. No era un capricho, era supervivencia psicológica y física. El olor constante de excrementos o vómitos en un espacio tan reducido podría disparar más mareos, más vómitos y, en última instancia, más debilitamiento general. Además, en una cultura donde el honor y la reputación lo eran todo, ser conocido como el hombre que ensuciaba el espacio común era casi una sentencia de aislamiento social. Las sagas también dejan entrever las consecuencias sociales de romper estas normas. Hay relatos de hombres ridiculizados, humillados o incluso apartados de expediciones futuras por comportamiento repugnante en viaje. En una tripulación donde cada escudo cuenta en el combate, ser excluido por falta de higiene era un castigo severo, y eso bastaba para que la mayoría se disciplinara. La autoridad del capitán y de los guerreros veteranos reforzaba esta ley invisible. Nadie quería ser el responsable de un foco de enfermedad en mitad del océano. Finalmente, el sistema se completaba con paradas estratégicas en tierra cada 3 a 7 días, siempre que la ruta lo permitía. La navegación vikinga a menudo seguía costas y archipiélagos, lo que les daba oportunidades frecuentes para desembarcar, aunque fuese por unas horas. Esos momentos servían como reseteo biológico completo. Se hacía la mayor parte de las necesidades en tierra firme, se bañaban en ríos o lagos, se lavaba la ropa a fondo, se raspaban los utensilios de cocina y se recolectaba agua dulce fresca. Cualquier ciclo de contaminación que pudiera estar empezando a formarse a bordo se interrumpía antes de hacerse crítico. La antropología moderna ha estudiado comunidades en espacios confinados como submarinos, estaciones antárticas y plataformas petroleras. Y los resultados son claros. Una higiene personal estricta puede reducir las enfermedades infecciosas hasta en un 70%. Los vikingos, 1000 años antes de la microbiología, estaban aplicando de forma intuitiva las mismas reglas que hoy se enseñan a militares y científicos que viven aislados durante meses. Su combinación de rutinas de limpieza, presión social y paradas calculadas en tierra convirtió un barco atestado en un entorno sorprendentemente resistente a las epidemias. Los vikingos no solo se protegían desde fuera, también blindaban su salud desde dentro con algo que hoy la ciencia entiende mucho mejor: los líquidos fermentados. Esta cuarta pieza del sistema sanitario era invisible, pero actuaba todos los días en el intestino de cada guerrero. Los análisis de residuos en barriles recuperados de barcos hundidos muestran un patrón abrumador.
Alrededor del 90% contenían algún tipo de líquido fermentado como cerveza, aguamiel o suero lácteo, y prácticamente no hay evidencia de que llevaran agua pura en grandes cantidades para travesías largas. Para un viajero medieval, esto parece una locura, pero en realidad era una genialidad sanitaria. En lugar de almacenar agua estancada, que pronto se convertía en un caldo de bacterias, los vikingos bebían líquidos que se defendían solos. La cerveza vikinga, el öl, solía tener entre 2 y 4% de alcohol. Esa graduación no convertía a nadie en un borracho permanente, pero era suficiente para matar una parte importante de las bacterias patógenas presentes en el líquido. A partir del siglo IX comenzaron a usar lúpulo, que además de dar sabor, actúa como conservante antibacteriano natural. Cada tripulante podía consumir entre 2 y 3 litros al día, lo que aseguraba una hidratación constante, con un riesgo mucho menor de contaminación que el agua pura almacenada en barriles de madera. Otro pilar era el skyr y los sueros fermentados derivados de la leche. Estos productos lácteos fermentados, similares al yogur moderno, están cargados de bacterias probióticas como las del género Lactobacillus. Los vikingos no tenían idea de nombres científicos, pero sí sabían que quienes comían estos alimentos regularmente enfermaban menos del estómago. La ciencia moderna ha demostrado que los probióticos pueden reducir la diarrea del viajero hasta en un 60%, precisamente porque colonizan el intestino y compiten contra patógenos dañinos, impidiendo que se instalen y se reproduzcan con facilidad. La tercera bebida clave era el aguamiel o mjödr, una mezcla de miel y agua que se dejaba fermentar. La miel tiene propiedades antimicrobianas naturales gracias a la presencia de pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno y a su alta concentración de azúcares que deshidratan bacterias. Cuando se combina con la fermentación, se obtiene un líquido donde las bacterias peligrosas lo tienen mucho más difícil para sobrevivir. Es, literalmente, una bebida que ayuda a mantener a raya a los microbios, incluso sin que el bebedor entienda por qué. Si se compara este sistema con el de las flotas españolas del siglo XVI, el contraste es brutal. Los españoles solían almacenar agua pura en barriles durante semanas. Ese agua se llenaba de algas, hongos y bacterias y terminaba provocando disentería masiva y mortalidades de hasta el 40% en viajes largos. 6 siglos antes, los vikingos ya habían elegido otra ruta: llenar los barriles con líquidos fermentados que, en lugar de matar lentamente a la tripulación, los protegían. Las evidencias arqueológicas refuerzan esta imagen. En el barco de Oseberg se encontraron barriles con residuos que, al ser analizados químicamente en estudios recientes, mostraron rastros de cerveza y aguamiel, así como presencia de ácido láctico, un indicador claro de fermentación láctica. Este ácido crea un ambiente hostil para muchas bacterias patógenas, añadiendo otra capa de protección. Cuando se junta todo, el sistema se revela completo. Eliminación inmediata de residuos al mar para que nada se acumule, higiene personal y disciplina colectiva para que la suciedad no se convierta en arma, y una protección intestinal constante basada en líquidos fermentados que mantenían el agua viva pero bajo control. Este cuarto elemento cerraba el círculo de una estrategia sanitaria sin precedentes en la Edad Media y explica ¿por qué tantos vikingos sobrevivieron a viajes que habrían sido sentencias de muerte para otras tripulaciones? Los vikingos no solo se defendían de la enfermedad con aire frío y mar abierto, también se blindaban desde dentro con una arma silenciosa: los líquidos fermentados. Esta cuarta pieza del sistema sanitario era invisible, pero trabajaba cada día en el intestino de cada guerrero. Los análisis de residuos encontrados en barriles de barcos hundidos
muestran que la enorme mayoría contenía algún tipo de líquido fermentado, cerveza, aguamiel o suero lácteo, mientras casi no aparece evidencia de grandes volúmenes de agua pura almacenada para travesías largas. Para un europeo medieval, esto habría parecido una locura, pero en términos sanitarios, era una genialidad. En vez de transportar agua estancada, que se llena de bacterias en pocos días, llevaban bebidas que se defendían solas contra los microbios. La cerveza vikinga, el öl, alcanzaba generalmente entre un 2 y un 4% de alcohol. Esa graduación ligera no dejaba a la tripulación permanentemente ebria, pero sí bastaba para matar una parte importante de las bacterias patógenas presentes en el líquido. Desde el siglo IX, muchas cervezas comenzaron a incluir lúpulo, que además de aroma, aporta un potente efecto antibacteriano natural y prolonga la conservación. Con un consumo estimado de 2 a 3 litros al día por tripulante, cada sorbo era, sin saberlo, una pequeña dosis de desinfección líquida. El segundo pilar eran los productos lácteos fermentados como el skyr y los sueros derivados, muy similares al yogur moderno. Estos alimentos están cargados de bacterias probióticas del tipo Lactobacillus, capaces de colonizar el intestino y ocupar el espacio que, de otro modo, usarían los patógenos dañinos. Los vikingos solo veían el resultado práctico. Quien comía skyr con regularidad enfermaba menos del estómago. La ciencia del siglo XXI confirmó que los probióticos pueden reducir la diarrea del viajero en torno a un 60%, exactamente el tipo de problema que podría destrozar una tripulación en mar abierto. El tercer líquido clave era el aguamiel, o mjödr, miel fermentada con agua. La miel posee propiedades antimicrobianas naturales gracias a pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno y a su alta concentración de azúcares que deshidratan a muchas bacterias. Al fermentarse, se añade una acidez y un contenido alcohólico que vuelven el entorno aún más hostil para los microbios peligrosos. El resultado es una bebida que, sin necesidad de hervir ni clorar, se mantiene relativamente segura durante largos periodos. Cuando se compara este sistema con el de las flotas españolas del siglo XVI, el contraste es brutal. Los españoles cargaban enormes barriles de agua dulce que, con el tiempo, se llenaban de algas, hongos y bacterias, provocando disentería masiva y mortalidades de hasta un 40% en algunos viajes largos. 6 siglos antes, los vikingos ya habían elegido otra estrategia: llenar sus barriles con líquidos fermentados que mantenían la hidratación y al mismo tiempo protegían el sistema digestivo. Las evidencias arqueológicas refuerzan esta visión. En el barco de Oseberg, por ejemplo, se hallaron barriles con residuos que, al ser analizados, mostraron restos de cerveza y aguamiel, junto con trazas de ácido láctico, un subproducto típico de la fermentación. Ese ácido crea un ambiente ácido donde muchas bacterias patógenas no pueden multiplicarse con facilidad. Lo que para los vikingos era simplemente lo que había para beber, para la ciencia moderna es un escudo microbiológico constante. Así se cierra el círculo perfecto: expulsión inmediata de los residuos al mar para que nada se acumule, higiene personal y disciplina colectiva para que la suciedad no tenga tiempo de convertirse en amenaza, y una protección intestinal continua basada en líquidos fermentados que impiden que los patógenos conquisten el interior del cuerpo. Esta cuarta revelación muestra que el sistema sanitario vikingo no fue un accidente, sino un conjunto de decisiones culturales, tecnológicas y alimentarias que juntas crearon un modelo de supervivencia sin precedentes en el mundo medieval. Imagina el barco de Floki Vilhjálmsson lanzándose al Atlántico Norte en el año 865. 4 semanas completas en mar abierto, con 35 hombres, 3 mujeres y ganado vivo respirando, comiendo
y defecando sobre el mismo casco de madera. Los primeros 7 días avanzan pegados a las costas de las islas Shetland y Feroe, aprovechando cada parada para limpiar la cubierta, vaciar todo rastro de residuos y lavar cuerpos y ropa como si supieran que ese reseteo sería la diferencia entre llegar o morir en el intento. Del día 8 al 21 no hay tierra a la vista, solo horizonte gris, agua helada y un protocolo sanitario aplicado con brutal disciplina. Cada necesidad va directamente al mar, cada derrame se limpia al instante, y los animales son manejados como un riesgo biológico ambulante. En el día 18, una tormenta salvaje obliga a usar barriles como contenedores temporales durante 36 horas. Nadie puede asomarse a la borda sin ser arrancado por las olas. En cuanto el mar cede, en el día 19, esos barriles son vaciados de inmediato al océano, como si ardieran. Cuando por fin, en el día 28, la costa de Islandia aparece entre la niebla, la saga no menciona ni una sola muerte por enfermedad en el viaje de Floki. Ahora contrasta esto con una expedición comparable de monjes irlandeses apenas 50 años antes, donde las crónicas hablan de una enfermedad del vientre que se lleva al 40% de la tripulación antes de llegar a destino. En condiciones que habrían destruido a cualquier otra expedición medieval, el sistema vikingo de diseño abierto, eliminación inmediata y disciplina sanitaria silenciosa funcionó como una armadura invisible, demostrando que su verdadera genialidad no estaba solo en las hachas, sino en cómo evitaban que la propia inmundicia los matara. Sin este sistema sanitario invisible, la expansión vikinga simplemente no habría ocurrido. Ningún ejército puede conquistar si se desintegra por diarreas y fiebres antes de llegar a la costa enemiga. Las colonizaciones de Islandia hacia 870, Groenlandia hacia 985 y Vinlandia en torno al año 1000 dependieron de algo tan poco épico como mantener a decenas de hombres vivos y funcionales durante semanas en un cascarón de madera perdido en el Atlántico. Lo más incómodo es que muchos de estos principios siguen vivos hoy, aunque casi nadie los asocie con los vikingos. La marina moderna, especialmente en submarinos nucleares, aplica una versión extrema de eliminación inmediata plus ventilación forzada para evitar que los residuos y gases se acumulen en un tubo metálico a cientos de metros bajo el mar. Las agencias espaciales diseñan estaciones orbitales donde el aire nunca deja de moverse y los residuos se gestionan antes de que se conviertan en amenaza. Una filosofía sorprendentemente cercana al diseño abierto de los barcos largos y en protocolos de gestión de desastres naturales, desde campamentos de refugiados hasta bases provisionales. La regla de oro es la misma que regía en un dracar del siglo IX, eliminar antes de acumular. El detalle brutal es este. Un sistema que funcionó durante siglos sin teoría microbiana, hoy se estudia, con otros nombres y gráficos de laboratorio, en cursos de ingeniería sanitaria naval y gestión de emergencias, como si los viejos nórdicos hubieran hecho los experimentos por adelantado. Los vikingos no tenían microscopios, teoría germinal ni tratados médicos, pero entendieron algo que hoy se olvida todo el tiempo, que prevenir siempre vence a curar. Diseñaron barcos y rutinas que hacían casi imposible que el riesgo se acumulara, ni en la madera ni dentro del cuerpo. Ahora la pregunta incómoda es para ti. ¿Podrías sobrevivir 4 semanas en un barco largo aplicando solo estas técnicas, sin antibióticos, sin gel desinfectante, sin baños modernos, confiando solo en disciplina, frío y líquidos fermentados? 1000 años después, millones de personas siguen enfermando cada año por una gestión desastrosa de sus propios residuos, mientras los vikingos resolvieron este problema con 0 tecnología, solo observación brutal de causa y efecto. Si este video te hizo repensar la inteligencia real de nuestros ancestros, dale like para que llegue a más personas.
Suscríbete a Vikingos sin censura, porque cada semana destapamos secretos vikingos que la historia prefirió maquillar. Y comenta, ¿qué otra técnica de supervivencia vikinga quieres que investiguemos a fondo? En el próximo video vas a descubrir cómo dormían los vikingos en el Ártico sin morir congelados, usando una técnica que todavía hoy desconcierta a la ciencia moderna. Nos vemos en la próxima revelación vikinga de Vikingos sin censura.